Había vivido con Audrey durante 46 años y aún no estaba listo para su partida. ¿Quién podría estar listo para que su mundo se derrumbe en cuestión de segundos? Hace 3 años, un martes cualquiera se convirtió en el último día de mi vida real. Una llamada telefónica, la voz de un extraño, las palabras de un choque frontal en la intersección de Maple y Oak Street. Ahora mi casa en Greenville parece demasiado grande. Audrey y yo solíamos llenar todas estas habitaciones de vida. Ahora camino solo sobre los pisos de madera crujientes que puse yo mismo hace 30 años. 78 años no es una buena edad para estar solo, pero voy sobreviviendo. Al menos eso es lo que digo cuando mi vecina, la señora Hansen, me pregunta cómo estoy, ofreciéndome otra olla de estofado. Las mañanas comienzan de la misma manera. Me levanto a las 6 en punto, enciendo la cafetera que Audrey me regaló para nuestro último aniversario y miro por la ventana hacia el patio trasero donde los arces de otoño están dejando caer hojas moradas. Ella solía sentarse frente a mí y planeábamos el día. Ahora hablo con el vacío. A veces pienso que Audrey sigue aquí. Tan familiar es su presencia invisible. Este domingo estaba haciendo lo que hago todos los domingos, sentada en mi vieja silla con una taza de café cuando escuché el sonido de un auto acercándose. Mirando por la ventana, vi la flamante camioneta negra de Calvin. Mi cuñado siempre compra autos que no puede permitirse. A través del cristal, vi a Laurel arreglarse el cabello frente al espejo retrovisor y a Calvin tamborilear con los dedos con impaciencia en el volante. Mi hija siempre había sido suave, maleable, demasiado parecida a su madre por fuera, pero sin su núcleo interior. Suspiré, reuniendo fuerzas. Las visitas de mi hija y mi yerno rara vez traían alegría últimamente. Venían cuando necesitaban algo o por sentido del deber de visitar al viejo. Y luego olvidarse de él por un par de semanas con la conciencia tranquila. Hola, papá. Laurel me dio un beso en la mejilla cuando abrí la puerta. Olía a perfume floral, demasiado dulce. Audrey nunca lo usaba. Edwin. Calvin me ofreció la mano y la estreché a regañadientes, percibiendo la falsedad en su sonrisa. Me había llamado por mi nombre desde el día que lo conocí, aunque nunca le había dado permiso. Un detalle insignificante, pero revelador. Pasen. Me hice a un lado para dejarlos entrar. ¿Quieren café? Claro, papá. Laurel entró en la cocina, como siempre, sacando tazas de la alacena. Hice tu tarta de arándanos favorita. Su gesto fue conmovedor, pero supe que venía de la panadería de la esquina de Pine Street. Laurel nunca había sabido hornear, por mucho que Audrey intentara enseñarle. Pero guardé silencio. Algunas batallas no valen la pena. Mientras Laurel trasteaba con el café, Calvin observaba la cocina con ojo evaluador. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza, calculando el coste de los electrodomésticos, los muebles, la casa misma. Mi yerno trabajó en una compañía de seguros antes de decidir que estaba destinado a ser un gran empresario. Ahora está entre trabajos. Así lo expresa Laurel con delicadeza. Es su tercer año. ¿Cómo estás, Edwin?, preguntó Calvin, sentándose a la mesa. ¿Puedo ayudarte con algo en casa? Veo que pronto habrá que pintar el porche. Reprimí mi irritación. De joven, construí esta casa con mis propias manos, desde los cimientos hasta el techo. Y ahora, a pesar de la artritis en las rodillas, podía mantenerla. Me va bien sola, gracias, dije secamente, aceptando un café de mi hija. Nos sentamos a la mesa y escuché a Laurel hablar de su trabajo en la compañía de seguros. Siempre hablaba rápido cuando estaba nerviosa, saltando de un tema a otro. En ese momento, estaba claramente nerviosa. La vi a ella y a Calvin intercambiando miradas como si se prepararan para algo. Papá, dijo Laurel finalmente cuando terminó el café y la conversación se apagó. Queríamos hablarte de algo importante. Esperé en silencio, ya adivinando a dónde iba esto. Calvin tosió y se enderezó en su silla. Verás, Edwin, he encontrado una gran oportunidad. ¿Conoces ese edificio en Main Street donde antes estaba la librería? Está vacío y el alquiler es razonable. Un lugar perfecto para una tienda de productos orgánicos. Una tienda de productos orgánicos, repetí, intentando no delatar mi escepticismo. Exactamente.
Calvin se animó. He mirado el mercado, Edwin. No hay ni una sola buena tienda de productos orgánicos en Greenville. La gente cada vez se preocupa más por su salud, quiere comer, ¿verdad? Es una mina de oro. Pude ver la emoción en su rostro. Exactamente la misma expresión que tenía cuando decidió montar un servicio de reparto de comida hace 2 años y cuando planeó lanzar una aplicación móvil para pasear perros hace 1 año. Ninguna de sus grandes ideas había durado más de unos meses. Suena interesante, respondí con neutralidad. Entonces, ¿ya tienes un plan de negocios? Por supuesto, Calvin sacó una hoja doblada de su bolsillo interior. Todo está calculado. La inversión inicial se recuperará en 8 meses, y luego será pura ganancia. Tomé los papeles y comencé a revisar las cifras. Como exingeniero eléctrico, siempre había lidiado con cálculos precisos y enseguida noté las discrepancias. ¿Dónde están los costos de impuestos y seguros?, pregunté, hojeando las páginas. Y los costos de personal parecían subestimados. Calvin arrugó la nariz ligeramente. Son estimaciones preliminares. Por supuesto, aún faltan algunos detalles por ultimar. ¿Cuánto necesitas?, lo interrumpí para ir al grano. Laurel y Calvin se miraron de nuevo. 45.000 para empezar, respondió Calvin. Eso incluye renovar el espacio, comprar el primer lote de mercancía y equipo. Me recliné en la silla. 45.000, eso es mucho dinero. Tenía ahorros acumulados a lo largo de los años, y mi pensión de ingeniero me permitía vivir sin muchas privaciones. Pero dar ese dinero para otra aventura de mi yerno. Papá, dijo Laurel en voz baja al ver mi silencio. Es una muy buena idea. Calvin ha pensado en todo. Ayudaré con la contabilidad en mi tiempo libre. Te devolveremos el dinero cuando el negocio empiece a dar beneficios. Miré a mi hija. Se parecía mucho a Aubrey. El mismo pelo castaño, los mismos ojos, pero la expresión de su rostro era completamente distinta. En algún momento, Laurel se había perdido, se había disuelto en los deseos y ambiciones de su marido. Aubrey nunca permitiría que eso sucediera. Aubrey. Pensar en Aubrey me hizo recordar de repente un collar. Era de plata con un pequeño medallón en forma de corazón con pequeñas esmeraldas engastadas, del color de sus ojos. Se lo había regalado para nuestro 20º aniversario, encargado al mejor joyero de Greenville, mi viejo amigo Austin Torniqueque. Aubrey lo llevó esa misma noche y prácticamente no se lo quitó hasta el día de su muerte, solo para ducharse y dormir. Recuerdo que tocaba el medallón con las yemas de los dedos cuando pensaba o estaba preocupada. Se convirtió en su hábito. Un gesto tan esencial como arreglarse el pelo o sonreír con la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda. Después del accidente, una enfermera del hospital me dio una bolsa con las pertenencias de Aubrey. El collar estaba allí, un poco doblado, aparentemente por el impacto. Lo guardé en una caja en mi habitación, y de vez en cuando lo sacaba solo para sostenerlo en mis manos como si pudiera traerme un trocito de Aubrey. Suena el móvil. Papá, ¿me oyes? La voz de Laurel me devolvió a la realidad. Perdón, estaba pensando. Dejé los papeles a un lado. Laurel, Calvin, entiendo vuestro entusiasmo, pero tengo mis dudas. ¿Qué dudas?, preguntó Calvin tenso. Para empezar, esta es la tercera gran idea de negocio que he tenido en los últimos años. Intenté hablar con calma, pero notaba que mi voz se endurecía. El servicio de comida a domicilio duró 4 meses. La app para pasear perros ni siquiera se lanzó. ¿Qué te hace pensar que esta tienda tendrá más éxito? Calvin se sonrojó. Esos proyectos eran experimentales. Aprendí de mis errores. Ahora sé exactamente lo que hago. Una cosa más, continué. Esos 45.000 son una parte importante de mis ahorros. Dinero que he estado ahorrando toda mi vida. Dinero que podría necesitar para tratamiento médico si mi salud falla. Pero papá, intervino Laurel, sabes, siempre te cuidaremos. Y además, no es un regalo. Es una inversión. Serás copropietario del negocio. Suspiré. Laurel siempre había sido optimista, creía en lo mejor. Era como su madre en eso también.
Pero Aurey combinaba optimismo con una perspectiva sobria. Nunca se permitiría creer tan ciegamente en empresas dudosas. Lo pensaré, dije al fin, sabiendo que mi respuesta sería no. Pero una negativa rotunda ahora solo provocaría un escándalo. Edwin. La voz de Calvin se volvió acerada. El tiempo juega en nuestra contra. Si no pagamos el alquiler en una semana, el piso se acaba. Tienes dinero en tu cuenta, que se deprecia con la inflación. Y te ofrecemos invertirlo en el negocio familiar. Dije que lo pensaría, dije con firmeza. ¿Y es mi dinero, Calvin? Lo gané y tengo derecho a decidir cómo quiero usarlo. Se hizo un silencio tenso en la habitación. Laurel parecía molesta. Calvin apenas podía contener su irritación. Papá, por favor, dijo Laurel en voz baja. Esto es muy importante para nosotros. Para Calvin, es la oportunidad de por fin hacer algo que realmente le apasiona. Y para mí, es la oportunidad de trabajar menos en la aseguradora, de estar más cerca de mi familia. Miré a mi hija. ¿Qué quería decir? ¿Planeaban tener hijos o era solo otra manipulación? Con Calvin, nunca se podía estar seguro. Mire, Edwin. Calvin dio un paso al frente, con la voz más suave, pero la mirada impaciente. Entiendo tu vacilación, pero este proyecto es diferente a los anteriores. Tengo experiencia, contactos con proveedores y un plan claro. No te pido que me creas sin más. Mira las cifras. Habla con el casero si quieres. Compruébalo tú mismo, va en serio. Me quedo en silencio, mirándolo. Puede que sea mayor, pero no soy ingenua. ¿Cuántas veces he oído discursos parecidos de compañeros, vecinos, conocidos? Inversión beneficiosa para todos, beneficio garantizado. Estas frases casi siempre acababan siendo el preludio de una pérdida de dinero. Te daré una respuesta en 3 días, dije finalmente. Necesito pensármelo. Calvin quería protestar, pero Laurel le puso la mano en el hombro. Claro, papá. Gracias por al menos considerar nuestra petición. Se fueron media hora después, sin comer el pastel ni pronunciar palabra. Me quedé de pie junto a la ventana, viendo a Calvin justificarse furioso mientras se sentaba al volante y a Laurel negar con la cabeza, discutiendo. Por mi culpa, claro, por mi terquedad y mi desconfianza. Mientras su coche desaparece por la esquina, subo lentamente las escaleras hasta el dormitorio y abro el cajón superior de la cómoda. Allí, en una caja de madera tallada, estaba el collar de Aurey. Lo saqué, y la plata brilló tenuemente a la luz del atardecer. El medallón en forma de corazón parecía tan frágil en mi palma arrugada. ¿Qué harías tú, Audrey?, pregunté al silencio. Siempre juzgaste mejor a las personas. No hubo respuesta. Nunca la hubo en estos 3 años. Pero hoy, el silencio me pareció especialmente pesado, como si me presionara un peso invisible. Devolví el collar a la caja y la cerré. 3 días. Me di 3 días para pensarlo, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El dinero que Aurey y yo habíamos ahorrado toda la vida no iba a destinarse a otra aventura de Calvin. Pero ¿cómo decirle eso a Laurel sin alejarla aún más? Esa era la verdadera pregunta. El teléfono en mi bolsillo vibró, sacándome de mi ensoñación. Era mi vecino, Bert Fielding, invitándome a su partida semanal de ajedrez. Acepté, contenta de tener la oportunidad de distraerme. Después de todo, tenía 3 días más para encontrar la manera de decirle que no a mi yerno sin perder a mi hija. 3 días se convirtieron en una semana. Nunca les di a Calvin ni a Laurel una respuesta directa, con la excusa de que necesitaba pensarlo bien. En realidad, solo estaba retrasando. Inevitable. Todos sabíamos que diría que no, pero por alguna razón, nadie quería decirlo en voz alta. Después de aquella conversación dominical, algo cambió. Laurel empezó a llamarme todos los días, preguntándome cómo me encontraba si necesitaba ayuda en casa. El miércoles vino con el almuerzo, cazuela de atún, mi plato favorito que Audrey solía preparar. El viernes trajo bollitos recién hechos de la panadería de Church Street. Tan repentina atención me causó sentimientos encontrados, cariño por la atención de mi hija y amargura por entender las razones. Ese sábado llegaron los dos juntos.
Calvin se mostró inusualmente amable. Incluso se ofreció a podar los arbustos de lilas que crecían junto a la cerca. Acepté. El trabajo era realmente necesario. Mirando desde la ventana de la cocina cómo mi yerno manejaba las tijeras de podar, pensé en cómo nunca habíamos sido tan cercanos. Incluso en los primeros años de su matrimonio con Laurel, había un muro invisible entre nosotros. Él me veía como un hombre anticuado y testarudo. Yo lo veía como un soñador poco fiable. Quizás ambas teníamos razón. Laurel se afanaba por la cocina preparando la cena y hablando de chismes de la oficina. Yo escuchaba a medias, asintiendo en los momentos oportunos. Mi mente estaba en otra cosa. Cómo negarles el dinero con delicadeza y aún así mantener mi relación con mi hija. Papá, no me estás escuchando para nada. Laurel interrumpió su monólogo, mirándome con reproche. Lo siento, estaba pensando. Sonreí con culpa. La edad, ya sabes. Mi mente se dispersa. Se acercó y me rodeó los hombros con el brazo. Estoy preocupada por ti. Pasas demasiado tiempo sola. Quizás deberías pensar en mudarte con nosotros. Tenemos una habitación de invitados. ¿Sabes? La oferta me pilló por sorpresa. Mudarme con ellos. Dejar una casa llena de recuerdos de Audrey. Estar bajo el mismo techo que Calvin. Gracias, pero no. Negué con la cabeza. Estoy bien aquí. Un techo sobre mi cabeza es algo estupendo a mi edad. Pero, papá, no te estás haciendo más joven. ¿Y si te caes o te enfermas? ¿Quién va a ayuda? Hay un teléfono de emergencia. Señalé un pequeño dispositivo en un cordón que llevaba alrededor del cuello por insistencia de Laurel. Y los vecinos pasaron. Bert Fielding viene cada 2 días para jugar al ajedrez. Laurel quiso protestar, pero en ese momento, Calvin regresó, sonrojado por trabajar al aire libre. Lo hice. Se secó el sudor de la frente, desafiante. Edwin, tienes unas tijeras de podar estupendas. ¿Dónde las compraste? En la ferretería Harrison, pero desapareció hace unos 10 años, dije. Hacían buenas herramientas en aquel entonces. No como ahora, ¿eh? Calvin sonrió y le guiñó un ojo a Laurel como si compartiéramos un chiste sobre el mal humor de los ancianos. El almuerzo transcurrió en un ambiente extrañamente tenso. Hablamos del tiempo, de la salud de conocidos en común, del nuevo supermercado a las afueras, de todo menos de dinero y del plan de negocios. El tema flotaba entre nosotros, tácito pero palpable. Pude ver a Calvin golpeando el tenedor, impaciente, se apoyó en el borde del plato cuando creyó que no lo veía. Después de comer, Laurel empezó a lavar los platos y yo salí a la terraza. Calvin se reunió conmigo unos minutos después con 2 vasos de limonada. Hermoso día, ¿verdad? Me dio un vaso. Asentí, aceptando la bebida. Curiosamente, la limonada estaba justo como me gustaba, con menta y un poco de azúcar. Al parecer, Laurel le había dado instrucciones a su marido. Edwin, empezó Calvin tras una pausa. Sé que todavía estás pensando en nuestra propuesta y respeto tu cautela, pero el tiempo se acaba. Hay otro posible inquilino interesado en el espacio. Miré los arces del jardín, fingiendo estar pensativo. De hecho, ya lo había decidido el día que hablaron de dinero por primera vez. Pero, por alguna razón, no me atreví a decir que no en voz alta. Calvin, dije al fin, girándome hacia él. Sí. Laurel salió al porche en ese momento, secándose las manos con un paño de cocina. ¿De qué están hablando?, preguntó con fingida indiferencia. Le estaba preguntando a tu padre sobre nuestro caso, dijo Calvin con una sonrisa extraña. Laurel me miró preocupada. Así que vi sus rostros tensos y me di cuenta de que no podía hacer esto ahora mismo. No podía ver la decepción en los ojos de mi hija. No podía escuchar las objeciones de Calvin. Necesito un poco más de tiempo, dije. Hasta mañana. Prometo que les daré una respuesta definitiva mañana. Se miraron. Calvin parecía molesto, pero Laurel le puso la mano en el hombro y él se contuvo. De acuerdo, papá. Laurel asintió. Lo entendemos. Mañana es mañana.
Se fueron una hora después, dejando la casa en perfecto orden. Los platos lavados, el suelo barrido, incluso los cojines del sofá esponjosos. Tal cuidado me resultaba desconocido y, francamente, un poco sospechoso. Estaba sentada en la sala pensando en cómo decirles que no con la mayor delicadeza cuando recordé que Calvin se había olvidado su bufanda. La bufanda de cachemira azul oscuro estaba en el respaldo de una silla. Decidí llamar para avisar, pero al sacar el teléfono, vi que se había quedado sin batería. Tuve que usar el teléfono fijo de la cocina. Al marcar el número de mi hija, oí un tono de llamada, pero nadie contestó. Qué raro, Laurel solía contestar. Intenté llamar a Calvin, pero él tampoco contestó. Decidiendo que probablemente se habían parado en algún punto del camino y no podían oír las llamadas, colgué. El día se estaba acabando. Puse las noticias, pero no podía concentrarme en la crisis económica de Europa ni en el pronóstico del tiempo para la semana siguiente. Mis pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que se avecinaba. Quizás debería haberles dado el dinero después de todo. No por Calvin, sino por los laureles. El sonido de un coche acercándose me sacó de mis pensamientos. ¿Habrían vuelto a por la bufanda? Me acerqué a la ventana y me sorprendió ver que no era la camioneta de Calvin entrando en mi patio, sino un sedán plateado desconocido. Los pasajeros no salieron, un minuto después, el auto ya no estaba. Extraño. Lo que me pareció aún más extraño fue que, 20 minutos después, oí el familiar sonido del motor de la camioneta de Calvin. Volviendo a mirar hacia afuera, vi su auto pasar lentamente frente a la casa sin detenerse. Laurel conducía y yo no podía ver a Calvin. El auto desapareció por la esquina. ¿Qué significa eso? ¿Por qué pasarían sin detenerse? Estaban comprobando si estaba en casa, ¿pero por qué? Una vaga inquietud me invadió. Decidí llamarlos de nuevo. Esta vez, Laurel respondió después del cuarto timbre. Papá, ¿pasa algo? Podía notar la preocupación en su voz. No, no pasa nada, respondí. Solo quería decirte que Calvin dejó su bufanda. ¿Una bufanda? Me preguntó de nuevo. Ah, sí. Así es. Gracias por llamar. Lo recogeremos mañana cuando lleguemos. De acuerdo. Claro. Por cierto, te acabo de ver pasar por la casa. ¿Por qué no entraste? Hubo una pausa. Por la casa. La voz de Laurel sonaba rara. No, papá. Te lo estás imaginando. Llevamos una hora en casa. Pero definitivamente vi tu todoterreno. Insistí. Lo conducías. Papá, parecía preocupada. Te lo estabas imaginando. Calvin y yo estamos viendo una película. No hemos ido a ningún sitio. Quizás sean los vecinos. Los Robinson tienen un coche parecido. Sabía que no era cierto. Los Robinson tenían una minivan, no un todoterreno. ¿Pero por qué mentiría Laurel sobre algo tan trivial? Probablemente tengas razón, dije, decidiendo no insistir. Perdona la molestia. No pasa nada, papá. Te veo mañana. ¿Te quiero? Yo también te quiero, dije distraídamente y colgué. Algo andaba mal. Estaba bastante segura de haber visto su coche. Y con esta repentina preocupación y la atención extra, decidí comprobar una cosa. Subí al dormitorio y abrí el armario donde guardaba los recuerdos de Audrey, su chal favorito, álbumes de fotos familiares. Un joyero. Todo parecía intacto, pero algo me decía que revisara el contenido del joyero. Dentro había pendientes, algunos anillos, la pulsera que le había regalado por nuestro 30º aniversario de bodas, pero faltaba el medallón. Revisé todo el contenido del joyero, luego revisé todos los cajones de la cómoda, las mesitas de noche, pero no encontré nada. El corazón me latía cada vez más fuerte. Recordé haber visto el collar en el joyero una semana antes, cuando Laurel y Calvin vinieron a hablar de dinero para el negocio. ¿Dónde habría ido a parar? ¿Quién se lo habría llevado? La respuesta era obvia, pero no quería aceptarla. No quería creer que mi propia hija hubiera robado los recuerdos de su madre. ¿O fue Calvin?
Quizás encontró el collar cuando estaban de visita y se lo llevó sin que Laurel lo supiera. Me senté en el borde de la cama intentando calmarme y pensar con claridad. Quizás había movido el collar a algún sitio por mi cuenta y me había olvidado de él. A mi edad, eso pasa. Empecé una búsqueda metódica por el dormitorio, luego por la sala, el estudio. 2 horas de búsqueda no dieron resultados. El collar había desaparecido. De vuelta en el dormitorio, abrí la caja de nuevo, como esperando que la joya apareciera allí por arte de magia. De repente, lo entendí. Debería comprobar si faltaba algo más. No se me daban bien las joyas, pero recordé las cosas básicas de Aurey. Para mi alivio, todo lo demás seguía allí. Anillos, pendientes, pulseras. Solo faltaba el collar con medallón. Me pareció extraño. Si alguien quería robar joyas por dinero, ¿por qué llevarse solo una cosa? Al fin y al cabo, los pendientes de oro y diamantes que había regalado en mis bodas de plata valían mucho más que un modesto collar de plata. A menos que el ladrón buscara esa joya en particular, ¿pero por qué? ¿Qué tenía de especial? Recordé cómo Audrey siempre llevaba ese collar, prácticamente sin quitárselo nunca. Cómo tocaba el medallón en momentos de delicadeza. ¿Podría haber guardado algún secreto, algo de valor? Sentado en mi escritorio, saqué un bloc de notas y un bolígrafo. Hacía mucho tiempo, en la escuela de ingeniería, aprendí a analizar problemas anotando hechos y preguntas. Este método siempre me ayudaba a pensar con más claridad. Anoté 1, el collar ha desaparecido. No se sabe cuándo exactamente, pero hace menos de una semana seguí allí. 2, Laurel y Calvin piden dinero para el negocio. 3, se han vuelto inusualmente pensativos. 4, pasaron por casa 2 veces hoy, pero lo niegan. Al observar estos objetos, me di cuenta de que se perfilaba una imagen desagradable. ¿De verdad habían robado el collar de Audrey para venderlo y sacar dinero para el negocio? La idea era dolorosa, pero lógica. Pero algo no cuadraba. Si habían vendido el collar, ¿por qué seguían pidiéndome dinero? A menos que las ganancias fueran bastante cuantiosas. ¿Cuánto podría valer un collar de plata con esmeraldas pequeñas? Unos pocos miles, no más. Definitivamente no es suficiente para abrir una tienda. El siguiente paso era obvio. Hablar directamente con Laurel y Calvin. Pero mi instinto me decía que no era buena idea. Si realmente robaron el collar, lo negarían. Y perdería la oportunidad de descubrir la verdad. No, necesitamos un enfoque diferente. Necesitamos hacer nuestra propia investigación. Deberíamos empezar por averiguar si vendieron el collar a joyeros locales. Había 3 joyerías en Greenville, Diamond Paradise en Main Street, Silver Age y el centro comercial, y la tienda de mi viejo amigo Austin Thorndike en Oak Street. Austin era el mismo joyero que hizo el collar para Audrey hace muchos años. Lo reconocería a primera vista. Está decidido. Mañana visitaré a Austin y preguntaré si alguien le ha traído un collar que conozca. Luego miraré en el resto de las tiendas. Mientras tanto, saqué el álbum de fotos para encontrar una foto de Audrey con el collar. Esa foto podría ser útil si tuviera que describir la pieza a otros joyeros. Después de media hora buscando, encontré una buena foto. Nuestro 35º aniversario de bodas. Audrey y yo en un restaurante. Ella con un vestido verde oscuro que combinaba a la perfección con las esmeraldas del relicario. Al mirar la foto, se me hizo un nudo en la garganta. Audrey se veía tan llena de vida, tan feliz, su sonrisa, sus ojos llenos de amor y sabiduría. ¿Cómo podía dejarme sola? ¿Cómo podía perder siquiera el recuerdo de ella, el collar que tanto apreciaba? No, no permitiré que eso pase. Encontraré el collar cueste lo que cueste, incluso si eso implica admitir la amarga verdad sobre mi propia hija. Metí la foto en el bolsillo de la camisa, cerré el álbum y lo devolví a la estantería. Mañana iba a ser un día difícil. No sabía a dónde me llevaría esta investigación, pero estaba decidida a llegar hasta el final. Mientras me preparaba para ir a la cama, pensé de repente, ¿qué les diré a Laurel y Calvin cuando vengan mañana a pedirme una respuesta sobre el dinero? Ahora que sospechaba de ellos por el robo, la conversación prometía ser aún más difícil.
Decidí proceder, como dictaban las circunstancias, hablaría primero con Austin y luego decidiría cómo tratar con mi hija y mi yerno. Tal vez para entonces tendría alguna prueba de su participación en la desaparición del collar. Mientras me dormía, no dejaba de ver a Audrey tocar su relicario con las yemas de los dedos, un gesto que había visto miles de veces, pero que tal vez nunca había entendido del todo. La mañana estaba nublada, y también mi estado de ánimo. Me desperté más temprano de lo habitual, antes de las 6, y me quedé mirando al techo un buen rato. La inminente conversación con el joyero. Mi viejo amigo Austin Torniqueque me ponía nerviosa. ¿Qué diría si resultaba que Laurel y Calvin realmente habían vendido el collar de Audrey? ¿Cómo miraría a mi propia hija a los ojos? Me obligué a levantarme y preparar café. No tenía ganas de desayunar y no podía comer bocado. A las 8 de la mañana, decidí que estaba bien llamar a Austin. Siempre madrugaba, abría su taller a las 9, pero llegaba mucho antes para prepararse para el trabajo. Cuando alcancé el teléfono, sonó solo. El nombre de Austin apareció en la pantalla. La coincidencia me pareció extraña, casi mística. Austin. Cogí el teléfono y sentí que el corazón me latía más rápido. Edwin. La voz de mi viejo amigo sonaba emocionada. Estaba a punto de pasar por tu casa antes del trabajo. Tengo algo que decirte, y me temo que no puede esperar. ¿Qué es? Pregunté, aunque ya lo sabía. Prefiero hablarlo en persona, respondió Austin. Estaré en tu casa en 20 minutos, si no te importa. Claro, ven. Iba de camino a tu casa, pero eso es aún mejor. Al colgar, sentí un nudo en la garganta. Austin no llamaría ni vendría sin una buena razón. Y a juzgar por la coincidencia, iba a preguntarle por el collar, y él decidió hablar conmigo. Probablemente se trataba de él. La espera se alargó muchísimo. Preparé café recién hecho y saqué las galletas. La señora Hansen había horneado algo para mantenerme ocupada y distraerme de la ansiedad. A las 9:25, se oyó el sonido de un motor en la entrada. El viejo Buick de Austin, apreciado por él desde los 80, estaba aparcado en el porche. Abrí la puerta sin esperar a que sonara el timbre. Austin Torniqueque, un hombre demacrado de 72 años con una barba gris pulcramente recortada, subía las escaleras. Los años no lo habían cambiado mucho. Los mismos ojos azules astutos, la misma postura erguida, solo arrugas y pelo blanco. Edwin. Me estrechó la mano con firmeza. Perdón por la visita temprana. ¿Qué temprano? Me levanto a las 6, ¿sabe? Intenté sonreír. Pase. El café está listo. Entramos en la cocina. Austin parecía tenso, pero no tenía prisa por iniciar una conversación. Aceptó la taza de café, dio un sorbo y elogió el sabor. Los rituales habituales para retrasar el momento desagradable. Bueno, lo derramé. No pude soportarlo más. ¿Qué pasó? Austin dejó la taza y me miró directamente a los ojos. Anoche, justo antes de la hora de cierre, Laurel y Calvin entraron en mi taller. Me tensé, pero no dije nada. Déjala hablar. Trajeron un collar, de plata, con un relicario en forma de corazón y esmeraldas. Austin hizo una pausa. El collar que había hecho para Audrey hace 20 años. Cerré los ojos. Así que, después de todo, fueron ellos. Robaron el recuerdo de mi madre por dinero. ¿Querían venderlo?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Sí. Austin asintió. Dijeron que necesitaban el dinero para un nuevo negocio. Calvin estaba hablando de una especie de tienda de comestibles orgánicos. Laurel parecía confundida pero decidida. Afirmó que fue su idea y que no te importaba. No me importa. Mi voz tembló de indignación. Dijeron que les di permiso para vender el collar de Audrey. Exactamente. Austin negó con la cabeza. No les creí. Claro. Sé cuánto apreciabas esa cosa. Así que les dije que necesitaba pensarlo, tasarlo, y les pedí que lo guardaran hasta esta mañana, y aceptaron. No de buena gana, pero no tenían opción. Soy el único joyero de la ciudad que podría dar un buen precio por un trabajo así, y lo entendían.
Austin bebió otro sorbo de café. Pero es más que eso, Edwin. Hay algo más. Me tensé. ¿Qué más podría estar relacionado con el collar? Examiné el relicario con atención. Al fin y al cabo, era mi trabajo recordar cada detalle. Y noté que el candado estaba ligeramente deformado, como si se hubiera abierto al revés. Abrirlo. Fruncí el ceño. El relicario se abre. Austin me miró con extrañeza. Claro que sí. Es un relicario, Edwin. ¿No lo sabías? Negué con la cabeza, sintiéndome estúpido. Durante todos estos años, ni siquiera me había dado cuenta de que la joya que le regalé a mi esposa tenía un mecanismo secreto. Aurey nunca lo dijo, murmuré. Pensé que era solo un colgante con forma de corazón. No, es un medallón de verdad. Debería haber espacio dentro para una foto pequeña o un mechón de pelo. Austin pareció sorprendido. Me sorprende que Aurey no te lo mostrara. Había pedido que se abriera ella misma cuando encargó el diseño. Recordé cómo Aurey siempre tocaba el medallón cuando pensaba o estaba preocupada. Ahora, cobraba un nuevo significado. Quizás estaba comprobando si estaba bien cerrado. ¿Y qué hay dentro?, pregunté, sintiendo que se me secaba la garganta. Austin sacó un pequeño sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Toma, me lo ofreció. Lo descubrí al abrir el medallón correctamente. Con manos temblorosas, tomé el sobre y miré dentro. Había un pequeño trozo de papel doblado varias veces. Lo desdoblé con cuidado. En el documento, la letra ordenada de Aurey había escrito la dirección, First National Bank of Greenville, caja de seguridad número 327. ¿Una caja de seguridad? Miré a Austin. Aurey había alquilado una caja de seguridad. Se parecía. Austin asintió. Y aparentemente no te había contado sobre eso. Me sorprendió. En 46 años de matrimonio, no había habido secretos entre nosotros. Al menos eso es lo que pensé. ¿Qué podría ser tan importante que Aurey lo mantuviera en el secreto del banco? Cuando encontré la nota, sabía que tenía que decirte, Austin continuó. Decidí entrar en persona en lugar de llamar. No discutes estas cosas por teléfono. Hiciste lo correcto. Doblé la nota con cuidado y la devolví al sobre. ¿Qué pasa con el collar? Está en mi taller. Le dije a Laurel y Calvin que tenían que estar aquí a las 10:30 de esta noche. No saben que encontré la nota. Austin miró su reloj. Tenemos un poco más de una hora. ¿Qué vamos a hacer? Me pregunté. Parte de mí quería ir al banco de inmediato para averiguar qué había en la caja, pero la otra parte de mí quería lidiar con Laurel y Calvin ahora. Hablemos con ellos primero, decidí. Quiero saber por qué robaron el collar en lugar de solo pedirlo. ¿Crees que lo devolverías? Austin levantó una ceja. Por supuesto que no. Sacudí mi cabeza. Pero es el principio del asunto. Ni siquiera preguntaron. Simplemente tomaron el de otra persona. Austin asintió. Bueno, vamos al taller, entonces. Los esperaremos allí. El viaje a la joyería de Austin tomó unos 15 minutos. Me senté en el asiento del pasajero del Buick, mirando las calles familiares de Greenville y tratando de dar sentido a lo que había sucedido. Mi hija y mi yerno habían robado un pedazo de recuerdos para vender, y los recuerdos resultaron ser la clave de algún misterio que Audrey estaba guardando. El taller de Austin estaba ubicado en Oak Street en un pequeño edificio victoriano de Two Story. El primer piso era una tienda con ventanas forradas con joyas exquisitas. Y el segundo piso era el taller donde Austin creó sus obras maestras. Subimos las escaleras. La habitación estaba llena de luz matutina que transmitía a través de las grandes ventanas. El escritorio de Austin, lleno de herramientas y lupas, ocupó el centro de la habitación. En una bandeja especial cubierta con un paño de terciopelo negro, coloqué el collar de Audrey. Me acerqué y lo recogí con cuidado. La plata brillaba tenuemente a la luz del sol. El relicario en forma de corazón con las pequeñas esmeraldas a su alrededor parecía tan familiar y, sin embargo, tan diferente ahora que sabía su secreto. ¿Cómo se abre? Le pregunté a Austin.
Se acercó, tomó el relicario de mis manos y me mostró la pequeña protuberancia a un lado. ¿Ves este elemento? Tienes que presionar aquí y deslizar la parte superior hacia la derecha al mismo tiempo. Realmente es un mecanismo bastante complicado. Lo hice de esta manera a pedido de Audrey. Ella quería que el relicario fuera abierto solo por alguien que conocía el secreto. Intenté repetir sus movimientos, y el relicario se abrió, revelando el pequeño espacio vacío dentro de donde había estado la nota. ¿Por qué no me lo dijo? Murmuré más para mí que a Austin. Tal vez ella iba a hacerlo, pero no tenía tiempo, respondió suavemente. El accidente había sucedido tan repentinamente. Asentí, cerrando el relicario. Se sintió como la verdad. Audrey fue asesinada al instante. Su auto había chocado con un camión cuyo conductor se había quedado dormido al volante. Ella ni siquiera tuvo tiempo para reducir la velocidad. Tal vez ella realmente planeó decir la verdad, pero la vida tenía un plan diferente. Austin y yo nos sentamos en sillas en la esquina del taller, esperando que lleguen Laurel y Calvin. Tiempo arrastrado agonizantemente lento. Miré mi reloj cada 5 minutos, incapaz de concentrarme en la conversación que Austin estaba tratando de mantener el ritmo. A las 10:30 exactamente, escuchamos el timbre de una campana abajo. Alguien había entrado en la tienda. Un minuto después, los pasos sonaron en las escaleras y Laurel y Calvin llegaron a la tienda. Se detuvieron en el umbral cuando me vieron. Un espectro de emociones en sus caras de sorpresa a vergüenza a miedo. Papá. Laurel parecía haber visto un fantasma. ¿Qué estás haciendo aquí? Creo que lo sabes. Me puse de pie, agarrando el collar en mi mano. Austin me llamó esta mañana, me contó sobre su visita ayer. Calvin se puso pálido, pero rápidamente se unió. Edwin, no es lo que piensas, comenzó. No lo es. Lo interrumpí. ¿Qué se supone que debo pensar? Robaste el collar de Audrey de mi casa e intentaste venderlo. ¿De qué otra forma se puede interpretar eso? No lo robamos, exclamó Laurel. ¿Solo qué? Levanté mi voz. Lo tomaste sin preguntar. Eso es lo que es robar. Laurel. Ella bajó los ojos. Calvin puso su mano sobre su hombro como si la protegiera. Bien. Él dijo, no hicimos lo correcto, pero no teníamos otra opción. Realmente necesitamos dinero para el negocio y te negaste a ayudar. Entonces, ¿decidieron ayudarte a mi costa? Sacudí mi cabeza. Y elegiste esto mismo, el collar que le di a tu madre, la que llevaba sin quitarse. Lo que vale más para mí que cualquier dinero. Papá, íbamos a devolverlo. Laurel dio un paso adelante, las lágrimas brillaban en sus ojos. Tan pronto como el negocio comenzó a obtener ganancias, compraríamos el collar. ¿Y realmente crees eso? Miré a mi hija amargamente. Después de todas las empresas fallidas de Calvin. ¿Todavía piensas que esta tienda será un éxito? No te atrevas a decir eso. Calvin estalló. Siempre me has subestimado, siempre me menosprecias. Este negocio realmente despegará. Verás. No me importa si su negocio explota o no, traté de decir con calma, aunque estaba hirviendo por dentro. No se trata de dinero. Se trata de confianza. Entraste en mi casa, fingiste preocuparte, y me robaste. Tu familia. Laurel sollozó, cubriéndose la boca con la mano. Papá, lo siento. Sé que es imperdonable, pero estábamos desesperados. El banco había rechazado el préstamo, y también los otros inversores. Esta fue nuestra última oportunidad. Miré a mi hija y no la reconocí. ¿Dónde está la chica de principios? ¿Audrey y yo criamos? El que a los 12 años devolvió la billetera que encontramos, rechazando la recompensa. Quien siempre dijo la verdad incluso cuando no era favorable. ¿Fue esta tu idea o la suya? Pregunté, asintiendo con la cabeza a Calvin. Laurel dudó, lanzando una rápida mirada a su esposo. No importa, dijo. Tengo la misma responsabilidad. Su. Entonces sonríe amargamente. Él te convenció de que estaba bien robar a tu propio padre. No cambie la culpa, Edwin.
Calvin me espetó. Laurel es una mujer adulta y toma sus propias decisiones. Y solo estabas de pie. Me volví hacia mi yerno. ¿No insististe en darte dinero para el negocio? ¿No hablaste de la última oportunidad y las oportunidades perdidas? Calvin apretó los dientes pero no dijo nada. Quiero saberlo todo, continué. ¿Cuándo tomaste el collar? El sábado pasado cuando viniste con el pastel. Laurel asintió sin mirar hacia arriba. ¿De quién es la idea venderla a Austin? ¿Mía? Laurel respondió en silencio. Recordé que había hecho el collar. Pensé que daría un buen precio sabiendo su historia. Su historia es mucho más profunda de lo que piensas. Me acerqué al Ladbord y puse el collar en una bandeja de terciopelo. Austin, muéstrales. Austin se acercó y recogió el relicario y demostró cómo se abrió. Laurel y Calvin observaron con creciente asombro. Había una nota adentro, dije. La dirección de una caja de seguridad de la que no sabía nada. Una caja de seguridad que Audrey me había alquilado en secreto. ¿Una caja de seguridad? Calvin dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos de interés. ¿Qué hay en él? No sé, me encogí de hombros. Todavía no he estado en el banco, pero voy a averiguarlo. ¿Y tú? Los miré a los dos. No tienes idea de lo que podría haber hecho. Si Austin no hubiera sido mi amigo, si acaba de comprar el collar y lo vendiera, nunca hubiera sabido sobre el secreto de Audrey. Laurel parecía sorprendida. Papá, no lo sabíamos. Juro que no sabíamos que el relicario se estaba abriendo. Por supuesto que no lo hiciste, asentí. Solo estabas interesado en el dinero. No es el recuerdo de tu madre, no una reliquia familiar. Solo dinero. Hubo un fuerte silencio en el taller. Calvin cambió de pie a pie, claramente inseguro de qué decir. Laurel lloró en silencio, limpiando los ojos con el dorso de su mano. ¿Qué ahora? Calvin finalmente preguntó. ¿Vas a llamar a la policía? Le di una mirada larga. No, dije. No lo haré. No quiero el nombre de mi hija en los periódicos. No quiero que la memoria de Audrey sea empañada por una historia como esta. Calvin se relajó visiblemente, y Laurel levantó la vista con suerte. Pero eso no significa que te perdone, agregué con firmeza. Lo que hiciste fue una traición, y necesito tiempo para descubrir cómo vivir con eso. Papá, por favor. Laurel pisó hacia mí. Haremos cualquier cosa para solucionar esto. Cualquier cosa. En este momento, estoy más interesado en lo que está en la caja de seguridad de seguridad. Dediqué, no dejar que me abrazara. Necesito lidiar con el legado de su madre, y luego hablaremos. Me volví a Austin. Gracias, hombre. Tomaré el collar. Calvin, los miré. ¿Coche? No quería volver a la tienda. Decidí caminar hacia el banco. El primer Banco Nacional de Greenville estaba a solo 6 cuadras en la esquina de Main Street y Park Avenue. La unidad tomó unos 20 minutos. Todo el tiempo estuve pensando en lo que podría haberse almacenado en la misteriosa caja número 327. Dinero, documentos, efectos personales. ¿Qué era tan importante que Audrey lo mantuvo en secreto pero me dejó una pista sobre cómo encontrarlo? Antes de entrar en el banco, me detuve, respiré hondo y agarré el relicario en mi bolsillo. El primer Banco Nacional de Greenville fue la institución financiera más antigua de la ciudad, fundada a fines del siglo XIX. El majestuoso edificio de ladrillo rojo con columnas blancas se veía casi como un templo de estabilidad financiera y confiabilidad. Caminé por las pesadas puertas dobles y me encontré en un amplio vestíbulo con techos altos. A pesar de las computadoras y cajeros automáticos modernos, había una sensación de antiguo mundo en el lugar. Pisos de mármol, paneles de madera en las paredes, lámparas de bronce. Había mantenido dinero aquí durante décadas, pero rara vez entraba. La mayoría de las transacciones se realizaron en línea o a través de un cajero automático. En el mostrador de información se sentó a una mujer joven con cabello rubio cuidadosamente estilo y una sonrisa profesional. Buenos días. ¿Cómo puedo ayudarlo?, preguntó. Necesito acceder a una caja de seguridad, respondí,
sacando la nota de Audrey de mi bolsillo. Número 327. La niña miró la nota y asintió. Por supuesto, señor. ¿Puedo tener su nombre, por favor? Edwin King. Lo es. Saqué mi licencia de conducir y se lo entregó a la niña. Mi esposa murió en un accidente automovilístico hace 3 años. No sabía sobre esta celda hasta hoy. La expresión de la niña cambió, su sonrisa profesional reemplazada por una verdadera simpatía. Lo siento mucho, señor King. En ese caso, es nuestra política mantener la caja durante 2 años más después de que los pagos se hayan detenido a menos que un miembro de la familia lo solicite antes. Entonces, está bien. El contenido todavía está ahí. Ella revisó mi identificación, hizo una copia y la devolvió. Por favor, firme aquí. Ella me entregó una forma. Te escoltaré a la bóveda. Llevamos el ascensor al piso del sótano. El aire fresco y la poca iluminación crearon una atmósfera especial, como si estuviera descendiendo a algún lugar secreto escondido de los ojos indecisos. En cierto modo, era una mujer joven. Su insignia leyó a Emily Prescott, gerente de cuentas. Me llevó a través de la enorme puerta de bóveda a una pared de cientos de cajas de metal de diferentes tamaños. Cuadro número 327. Se detuvo frente a uno de los cajones medianos e insertó su llave. Ustedes necesitan insertar su llave para abrir el casillero. Me congelé. No tengo una llave. Acabo de enterarme de la existencia de esta caja hoy. Emily frunció el ceño. Por lo general, se entregan las llaves cuando revisa una casilla de seguridad. Su esposa debería haber recibido 2 copias. Recordé la nota en el relicario. Audrey no había dejado una llave, solo una dirección. ¿Fue todo por nada? ¿Hay alguna otra forma de abrir la caja? Podría demostrar que era el heredero legítimo. Emily pensó por un momento. En tales casos, necesita un certificado de defunción, documentos que prueben su derecho a heredar y posiblemente una orden judicial. El proceso podría llevar algún tiempo. Mi corazón cayó. Si me hubiera acercado tanto a resolver el misterio de Audrey, pero no podría averiguar qué había dentro. Espera, dijo Emily de repente. Permítanme verificar el sistema para ver si hay instrucciones especiales para esta casilla. Regresó a la terminal de la computadora en la esquina de la bóveda y comenzó a buscar algo. Después de un momento, su rostro se iluminó. Señor King, hay un registro en el sistema. La señora King dejó instrucciones especiales en caso de que haya entrado sin una llave. ¿Mencionó algún tipo de código o contraseña? Ella frunció el ceño mientras lo leía. Decía, pida la fecha que conocimos por primera vez en formato de día. Mes, año, sin separadores. Sentí la piel de gallina corriendo por mi columna vertebral. Audrey había pensado en todo. Sabía que encontraría la nota en el relicario tarde o temprano, y se aseguró de poder acceder a la caja. 26 de mayo, 1954 años, dije sin dudarlo. 260.554. Emily ingresó los números en la computadora y asintió. Eso es correcto. El sistema muestra que mantenemos una llave de repuesto para tales ocasiones. Se acercó a una pequeña caja fuerte integrada en la pared, entró en el código y sacó una pequeña llave con una etiqueta conectada. Aquí tienes. Ella me entregó la llave. Ahora puedes abrir la caja. Fui al cuadro número 327 e inserté la llave en el ojo de la cerradura al lado de Emily's. Lo giré y la puerta se abrió. Los dejaré solo a los dos, dijo Emily. Hay una sala de archivos al final del pasillo. Allí puedes estudiar el contenido en paz. Cuando haya terminado, simplemente presione el botón de llamada y volveré. Le agradecí y sacé una caja de metal de tamaño mediano de la caja. No era demasiado pesado, pero tampoco era ligero. Definitivamente había algo adentro. La sala de archivo era tranquila y acogedora, un escritorio pequeño, una silla cómoda y una lámpara de escritorio. Puse la caja en el escritorio y respiré profundamente antes de abrir la tapa. El interior había una pila de documentos perfectamente atados con cinta, algunos sobre sí una pequeña caja de terciopelo que parecía una caja de joyería. Decidí comenzar con los documentos.
Cuando desaté la cinta, encontré extractos bancarios, contratos, pólizas de seguro. Todos pertenecían a una cuenta que no me había dado cuenta de que existía, una cuenta de inversión que Aurey había abierto en 1992, hace casi 30 años. Miré las declaraciones y me sorprendió. Aurey financió regularmente la cuenta, invirtiendo en activos conservadores pero estables, bonos gubernamentales, fondos mutuos de bajo riesgo, acciones y empresas confiables. Las sumas no fueron muy grandes, pero en 30 años, con interés y gestión competente, se convirtieron en un capital sólido. Según la última declaración fechada un mes antes del accidente, hubo casi $500,000 en la cuenta, medio millón. Y no sabía nada al respecto. Me superaron los sentimientos encontrados. Por un lado, sorpresa e incluso un ligero resentimiento. ¿Cómo podría Aurey ocultar una parte tan importante de nuestra vida financiera de mí? Por otro lado, admiraba su previsión y perspicacia financiera. Siempre me había considerado responsable del bienestar financiero de nuestra familia. Trabajé como ingeniero eléctrico, me proporcioné y manejé nuestras principales inversiones. Aurey trabajó como maestra de escuela primaria, ganando mucho menos que yo. Y ambos vimos sus ingresos como suplementarios, yendo hacia gastos recurrentes y pequeños placeres. Ahora me di cuenta de que todo este tiempo había estado liderando una doble vida financiera. De alguna manera, gestionando ahorrar dinero, invertirlo, mirar el mercado, todo en secreto de mi parte. Dejando a un lado las declaraciones, recogí el sobre superior. Mi nombre fue escrito en él en la letra de Aurey. Lo abrí con cuidado y saqué un trozo de papel doblado. Estimado Edwin, si está leyendo esta carta, significa que encontró mi nota en el relicario. Siempre he sabido que eres perceptivo y persistente cuando se trata de misterios. Debes sorprenderte y tal vez incluso molesto para descubrir esta cuenta secreta. Por favor, no pienses que no confiaré en ti. De eso no se trata. Todo comenzó en 1992 cuando mi madre murió. Ella me dejó una pequeña herencia de $10,000. Era sus ahorros que había estado salvando en secreto toda su vida, incluso cuando mi padre y mi padre apenas se encontraban en las finales. Para un día lluvioso, ella solía decir, quería decirte de inmediato, pero luego pensé, ¿qué pasaría si continuara la tradición? Creé mi propio fondo secreto que algún día podría ayudarnos a nosotros o a nuestros hijos en tiempos de necesidad. Era como un juego al principio. Mi pequeño secreto. Abrí una cuenta y comencé a ahorrar poco de mi pago, de mi dinero, de los regalos de los relativos. Cursos, y estudió el mercado. Un momento especial. A solo unos meses de distancia. Me imagino sorprendiéndote, cómo decidiríamos juntos qué hacer con el dinero. Tal vez podríamos cumplir ese sueño de viajar a Europa del que siempre hablaste, o ayudar a Laurel con el pago inicial de esa casa que ha estado soñando. Pero supongo que el destino debe haberlo tenido de manera diferente ya que encontraste esta carta antes. Puede que ya no esté contigo si estás leyendo esto. En ese caso, saber que este dinero es tuyo ahora. Úselo como mejor le parezca. Mi única solicitud es que dejes algunos para Laurel. No importa cuál sea nuestra hija, no importa qué error cometa, sigue siendo nuestra hija. Y me gustaría un pedazo de mi amor para ir a ella también. En la pequeña caja de terciopelo, encontrarás otra sorpresa. Es el regalo que te preparé en nuestro aniversario. Es tuyo ahora. Te he amado todos los días de nuestra vida juntos, Edwin, y siempre te amaré donde sea que esté. Tuyo, Aurey. Paseo. Esta carta fue escrita el 20 de junio de 2021. 20 de junio de 2021, 3 días antes del accidente. Era como si tuviera una premonición. Dejé la carta a un lado, lágrimas brotando en mis ojos. Aurey, mi Aurey pragmática y prudente, siempre un paso por delante, siempre listo para cualquier eventualidad. Limpiando mis ojos, alcancé la caja de terciopelo. Dentro había una antigua brújula de bolsillo plateado. Lo reconocí al instante. Mi padre tenía uno así. Y yo había jugado con él a menudo cuando era niño. Mi padre lo había perdido en un viaje de pesca cuando tenía unos 10 años. Y yo había afligido esa pérdida durante mucho tiempo. ¿Cómo logró Aurey encontrar uno como este?
Abrí la brújula y descubrí un grabado en el interior de la tapa a Edwin, mi luz guía, en mi 50 aniversario. Amor, Aubrey. Ella había preparado este regalo de antemano meses antes de nuestro aniversario, que nunca celebramos. La brújula trabajó sin problemas, la flecha apuntando constantemente al norte. Lo cerré y lo volví a meter cuidadosamente en la caja. Allí todavía estaban 2 sobres. Abrí el segundo. Contenía el papeleo para una cuenta bancaria a nombre de Laurel etiquetado como Fidefun. Según los términos, Laurel podría acceder al dinero en caso de mi muerte o cuando llegó a los 50. La cuenta contenía $100,000, una quinta parte del monto total que Aubrey había recaudado. El tercer sobre contenía instrucciones para administrar la cuenta de inversión principal, contactos para el asesor financiero que estaba ayudando a Aubrey, contraseñas para el acceso en línea, recomendaciones para nuevas inversiones. Me senté rodeado de estos documentos, evidencia de la vida secreta de mi esposa, y me sentí abrumado de emoción, sorpresa, tristeza, admiración, amor. Aubrey se había encargado de todo, incluso un futuro en el que no existiría. Y aquí pensé que la conocía bien. 46 años de matrimonio me habían hecho pensar que no había secretos entre nosotros. Ahora me doy cuenta de que Aubrey era mucho más compleja y multifacética de lo que había imaginado. Tenía su propia vida interior, sus propios planes y sueños de los que no tenía idea. Y sin embargo en una forma en que la reconocí en cada detalle de ese plan. El cuidado con el que había organizado todo. La previsión con la que dejó pistas y se mueve la copia de seguridad. La generosidad con la que había manejado el dinero. Era todo el Aubrey que conocía y amaba. Reuní todo el papeleo de regreso a la caja de metal, dejando solo la carta, la brújula y los documentos de acceso a la cuenta. Presioné el botón de llamada y Emily apareció un minuto después. ¿Ha terminado, señor King?, preguntó ella. Sí, asentí. Me gustaría pagar el alquiler del año pasado y renovarlo por otro año. Por supuesto, Emily sonrió. Podemos finalizarlo ahora mismo. Subimos las escaleras y completé los trámites, pagué las tarifas necesarias y recibí un nuevo contrato de arrendamiento, ahora a mi propio nombre. El contenido de la caja, a excepción de los documentos que decidí llevar conmigo, permaneció en la caja de seguridad hasta que decidí qué hacer con ellos. Cuando salí de la orilla, me senté en un banco en la pequeña plaza al otro lado de la calle. Necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido y decidir qué hacer a continuación. $500,000, una suma que cambia la vida. Podría usar el dinero como lo veía. Aubrey había dejado en claro que era mío ahora, excepto por la participación de Laurel, encerrada en un fondo fiduciario. Laurel, pensando en mi hija, mencionó sentimientos encontrados. Por un lado, todavía estaba enojado y decepcionado con su comportamiento. Había robado el collar de su madre, me mintió, sucumbió a las manipulaciones de Calvin. Por otro lado, sabía que estaba desesperada, y en algún lugar en el fondo, todavía era mi hija, mi sangre. ¿Pero qué hacer con Calvin? Este hombre inicialmente había carecido de mi confianza. Y ahora demostró que mi intuición era correcta. Estaba dispuesto a robar una reliquia familiar para sus planes de negocios. Planes que probablemente fallarían, al igual que todos los anteriores. Si les diera el dinero para la tienda, probablemente lo perderían dentro de un año. Calvin no tenía sentido comercial, ni paciencia, ni perspicacia comercial, y luego no solo habría perdido el dinero, sino también mi relación con mi hija porque no hubiera podido evitar decir, te lo dije. Tal vez debería haber usado parte del dinero de Aubrey para ayudar a Laurel de otras maneras, como pagar para que ella tome clases de educación financiera o de inversión. Le da la oportunidad de ser independiente, incluso de Calvin. Pero no estaba listo para perdonarlos. Por el momento. La herida de traición era demasiado fresca. Necesitaba tiempo para pensarlo para dejar que mi ira diera paso a decisiones más informadas. Saqué una brújula de mi bolsillo y la abrí. La flecha tembló y señaló con confianza al norte. Para Edwin, mi luz guía, la lectura del grabado. Siempre pensé que era el pilar de nuestra familia, el que señala el camino. Ahora me di cuenta de que éramos socios iguales. Aubrey dirigió nuestro barco familiar a su manera, silenciosamente, sigilosamente, pero no menos efectivamente. Levanté los ojos al cielo,
que comenzaba a fruncir el ceño. Se acercaba una tormenta. Tuve que decidir qué hacer a continuación. Voy a casa y espero a Laurel y Calvin, que seguramente se disculparían, o debería ir a ellos yo mismo y decirles qué tenía en mente. Ninguno parecía correcto. Necesitaba espacio, tiempo solo conmigo mismo para digerir todo lo que había sucedido y tomar una decisión informada. Decidí conducir hasta Willow Lake, hasta la pequeña cabina O'Day y había comprado hace años. Fue donde solíamos pasar los fines de semana cuando queríamos alejarnos del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Raramente había ido allí en los últimos años, demasiados recuerdos. Pero ahora parecía el lugar perfecto. Lejos de todos, solos con la naturaleza y el recuerdo de Aubrey. Podría resolver mis sentimientos y decidir qué hacer con la herencia y los familiares que me habían traicionado. Me puse de pie, metí la brújula en mi bolsillo y me dirigí a la parada de autobús. No me iría a casa. Laurel y Calvin podrían estar esperando allí. En cambio, llegaré a la estación de autobuses y tomaré un taxi al lago. La cabaña debe estar bien. Estaba pagando al cuidador para mantenerlo en buenas condiciones. Sentado en el autobús, miré por la ventana a las calles de Greenville y pensé en los extraños giros y vueltas del destino. Justo ayer, era un anciano solitario, y respuesto incluso por mis propios hijos. Hoy descubrí que era dueño de una fortuna considerable que nadie sospechaba. El dinero no traerá a Aubrey de vuelta o arreglará mi relación con mi hija. Pero me daría libertad. Libertad de elección, libertad para actuar. No sabía exactamente qué haría con el dinero, pero sabía que lo usaría sabiamente de una manera que enorgullecería a Aubrey. Y Calvin no obtendría un centavo por sus sombreados planes de negocios. Ni una 10 centavos. El autobús se detuvo en la estación de autobuses, y me bajé, agarrando mi bolsa de papeles con fuerza en mi mano. Lo desconocido se adelantó, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control. Lo que sucediera a continuación sería decidido por mí, no por circunstancias o las manipulaciones de mi yerno. Estaba listo para un nuevo capítulo de mi vida, un capítulo que comenzaría a escribir por mi cuenta con una pizarra limpia. Pero con la sabiduría de Aubrey en mi corazón y su apoyo a través de los años e incluso la muerte. Se pasaron 3 días en la cabina del lago Willow en silencio y reflexión. Pescé, caminé a lo largo de la orilla, me senté en el porche por las noches mirando la puesta de sol, mientras pensaba en Aubrey, en su herencia secreta, sobre qué hacer a continuación. Mi vieja cabaña contenía muchos recuerdos. Aquí en esta cocina, Aubrey hizo su famoso pastel de arándanos. En esta silla, se sentó con un libro mientras yo jugueteaba con el bote. En esta terraza, saludábamos al amanecer cuando no podíamos dormir debido a la edad. El dolor de su ausencia no había disminuido en 3 años. Era simplemente diferente, tranquilo, constante, como el ruido de fondo. Apagé mi teléfono tan pronto como llegué, sin querer hablar con nadie. No fue hasta el tercer día que lo encendí para verificar los mensajes. Como se esperaba, hubo 12 llamadas perdidas y algunos mensajes emocionados de Laurel. Papá, ¿dónde estás? Papá, por favor llame. Estamos preocupados. Los vecinos dicen que no has estado en casa en 2 días de Calvin. 2 llamadas y un mensaje. Edwin, tenemos que hablar. Es importante. Los ignoré a todos. No estaba listo para hablar. En cambio, marcó el número de un viejo conocido mío, Vernon Hayes, uno de los principales asesores financieros de Greenville. Acordamos reunirnos al día siguiente cuando regresé a la ciudad. En la noche del último día en el lago, tomé mi última decisión. No le diría a Laurel y Calvin sobre el dinero de Aubrey. Ese dinero merecía un mejor destino que ser desechado en otro proyecto comercial dudoso. Deberían usarse para algo digno, algo que refleje los valores de amabilidad, generosidad y cuidado de Aubrey. Por la mañana, empacé, encerré la cabina y regresé a Greenville. En el camino, me detuve en el cementerio donde Aubrey fue enterrado. Su tumba se veía bien mantenida como siempre. Le había pagado a un jardinero para vigilarlo semanalmente. Puse un montón de flores silvestres que recogí junto al lago en su lápida. Encontré tu secreto, Aubrey. Dije en voz baja, de pie junto a la tumba.
Gracias por cuidarnos incluso después de que te fuiste. Prometo que usaré el dinero sabiamente. Con Vernon Hayes. Nos conocimos en su oficina en el centro de Greenville, un hombre de cabello gay de mi edad con el que habíamos jugado una vez en el equipo de béisbol de la escuela secundaria y luego ocasionalmente cruzamos los senderos en los eventos de la ciudad. Edwin, mucho tiempo sin ver. Sorry my hand my dear. Para bien. Quiero que sea una base anónima que ayude a la gente de Greenville en situaciones difíciles sin demasiada burocracia o publicidad. Vernon tocó sus dedos cuidadosamente sobre la mesa. Es posible, pero requeriría alguna estructura para legalizar. Podríamos establecer un fideicomiso con una junta de síndicos para decidir cómo se distribuyen los fondos. Puede estar en ese tablero o permanecer completamente anónimo, lo que prefiera. Pasamos varias horas en su oficina discutiendo los detalles. Al final, tomamos la decisión de crear el Fondo Lake Lily, un nombre elegido después de las flores favoritas de Audrey. El fondo ayudaría a las familias de Greenville en situaciones difíciles, pagando facturas médicas, reparaciones en el hogar después de desastres naturales, educación para niños superdotados de familias de bajos ingresos. Todas las cosas que Audrey valoró en su vida. Ponemos la mitad de la cantidad, 250,000. En este fondo. 100,000 ya estaban en el fondo fiduciario de Laurel. Decidí mantener los 150,000 restantes para mí, no fuera de la codicia, sino como una red de seguridad. Mi edad y salud podrían requerir gastos significativos en el futuro, y no quería ser una carga para nadie. Cuando se firmaron todos los papeles y Vernon y yo le dimos la mano, me sentí extrañamente aliviado. Era como si hubiera logrado una misión importante, completó el trabajo que Audrey había comenzado hace años. ¿Sabes?, dijo Vernon, guiándome. Audrey era una mujer increíble para crear tal capital de la nada para manejarlo en secreto todos estos años. No todos pueden hacer eso. Sí, asentí. Ella siempre era más inteligente de lo que parecía y más sabia de lo que era. Aunque rara vez lo admití. Cuando llegué a casa, encontré a Laurel esperándome en el porche. Estaba sentada en los escalones con los brazos alrededor de las rodillas como solía hacer cuando era niña cuando estaba molesta por algo. Cuando me vio, saltó. «Papi», exclamó. «¿Dónde has estado?» Nos estábamos locos de preocupación. Silenciosamente pasé junto a ella y abrí la puerta principal. «Entra», dije. «Hablaremos adentro». Nos sentamos en la sala de estar. Laurel parecía demacrada con sombras debajo de sus ojos. Ella se inquietó con el dobladillo de su blusa, un gesto que había heredado de Audrey. «Papá, Joe Calvin y yo quería disculparme. Lo que hicimos es imperdonable. Sé cuánto te duele». «¿Dónde está Calvin?», pregunté, ignorando su disculpa. «Él está en la tienda. Firmamos el contrato de arrendamiento después de todo. Pedí dinero prestado a sus padres, así que encontramos otra fuente de financiación. Con razón Calvin no apareció. Consiguió lo que quería y ahora envió a Laurel para arreglar las cosas». «¿Y qué planes hay para la tienda?», pregunté, sin ocultar mi escepticismo. «Sí, papá». Laurel se animó, aparentemente tomando mi pregunta como una señal de interés. Calvin ya había hecho arreglos con los proveedores y había pedido el equipo. «Abrimos en 2 meses. Esto podría funcionar de verdad, ya verás». No me molesté en decir que lo había oído más de una vez. En cambio, la miré directamente a los ojos. «Laurel, sé por qué estás aquí. Quieres enmendar las cosas para poder volver a pedir dinero cuando esta tienda empiece a desmoronarse, como todos los proyectos anteriores de Calvin». Su rostro se encendió. «Eso no es justo. Estoy muy preocupada por nuestra relación, y a Calvin también. A Calvin solo le importa el dinero». Negué con la cabeza. Negué con la cabeza y supongo que también te he convencido de eso. Dime honestamente, ¿de quién fue la idea de robar el collar? Laurel bajó la mirada. Yo, ambos decidimos que fue una decisión mutua. No me mientas. Mi voz sonó más áspera de lo que pretendía. No empeores las cosas mintiendo. Se quedó callada un momento y luego suspiró. Bien.
Calvin lo sugirió. Dijo, de todas formas, nunca usas la joya. Solo está guardada en un joyero. Que podríamos comprar el collar de vuelta cuando el negocio empezara a dar ganancias. Sabía que estaba mal, pero, estábamos desesperados, papá. El banco rechazó el préstamo. Los inversores no creyeron en nosotros. Así que decidiste que preferías traicionar a tu padre que decepcionar a tu marido. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No quería traicionarte. Simplemente no veía otra opción. Miré a mi hija y vi a una mujer asustada que se había perdido en una relación con un manipulador. Una parte de mí quería abrazarla. Decirle que todo estaría bien, pero la otra parte recordaba el collar robado, las mentiras, la desconfianza. Laurel, intenté hablar con calma. Hay cosas que no se pueden excusar y olvidar. Lo que hiciste no fue solo robar algo. Robaste la memoria de tu madre. Lo que usaba todos los días, lo que me conectó con ella después de que murió. Lo sé, papá, y lo siento muchísimo. Déjame terminar, la interrumpí. No presentaré una denuncia policial contra ti. No le diré a todo el mundo lo que hiciste. Pero tampoco puedo fingir que no sucedió. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando la calle donde las luces de la tarde comenzaban a encenderse. Necesito tiempo, Laurel. Tiempo para decidir si puedo volver a confiar en ti. Y, francamente, no estoy segura de poder volver a confiar en Calvin. ¿Qué quieres decir? Hay ansiedad en su voz. Es decir, necesito espacio ahora mismo. No vengas aquí. No llames todos los días. Dame tiempo para ordenar mis sentimientos. Pero, papá, no te rendirás conmigo, ¿verdad? Su voz tembló. Me volví hacia ella. Nunca te abandonaré, Laurel. Eres mi hija y siempre te querré. Pero amarte no significa que tenga que aprobar todo lo que haces ni tolerar a quienes te empujan a hacer cosas malas. Calvin no es mala persona. Ella sacudió la cabeza. Simplemente es ambicioso. A veces demasiado ambicioso. Quizás no discutí. Pero su ambición no debería costarte a tu familia ni tu autoestima. Hablamos un poco más, repitiendo casi siempre lo mismo con otras palabras. Laurel lloró, se disculpó, prometió que no volvería a suceder. La escuché, asentí, pero por dentro me mantuve firme en mi decisión de distanciarme, al menos por el momento. Cuando por fin se fue, me quedé en silencio un buen rato, mirando la foto de Audrey en la repisa de la chimenea. Su sonrisa, capturada hacía muchos años, parecía de apoyo y tristeza a la vez. Hice lo correcto, Audrey, le pregunté a la fotografía. ¿Lo aprobarías? No hubo respuesta, pero de alguna manera estaba seguro de que Audrey me habría entendido. Siempre había valorado la honestidad y los principios por encima de la comodidad y el bienestar ostentoso. Pasé las siguientes semanas trabajando con Vernon en los detalles de la fundación. Creamos una junta directiva de 5 personas, residentes respetados de Greenville en quienes confiaba. Yo mismo permanecí como un benefactor anónimo, conocido solo por Vernon. Esto me permitió participar en las decisiones, pero evitar atención innecesaria. El primer proyecto de la fundación fue la renovación de un parque infantil en el barrio donde Audrey había enseñado. El parque había estado abandonado durante años, pero gracias a nuestra financiación, se transformó en un lugar luminoso y seguro para jugar. No pusimos letreros con el nombre de la fundación ni con los nombres de los donantes. Solo un sencillo banco grabado con una cita que a Audrey le gustaba repetir. La amabilidad es un lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver. Siguieron otros proyectos, becas para estudiantes universitarios locales, ayuda a personas mayores con reparaciones en el hogar y apoyo a la biblioteca municipal. Cada vez que veía los resultados de nuestro trabajo, sentía como si Audrey estuviera allí de nuevo, como si su legado estuviera vivo y coleando. Laurel y yo rara vez nos comunicábamos. Conversaciones telefónicas breves una vez por semana. A veces me enviaba tarjetas o mensajes. No veía a Calvin para nada. Según Laurel, su tienda de productos orgánicos abrió con gran éxito. Pero al cabo de un mes, empezaron a tener problemas con sus proveedores y el propietario. Una historia típica de los negocios de Calvin.
Una noche, unos 3 meses después de la historia del collar, llamaron a mi puerta. Calvin estaba en el umbral, inusualmente serio y sobrio. «Edwin, tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. «¿De qué?» No lo invité a pasar, se quedó de pie en la puerta. «¿De la tienda?» «Estamos en problemas. Graves problemas. Si no encontramos más financiación en las próximas 2 semanas, vamos a tener que cerrar. Y tú acudiste a mí después de todo lo sucedido». Al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Mira, sé que lo que Laurel y yo hicimos estuvo mal, pero estos son negocios, Edwin. Esta es una oportunidad para nosotros, para toda la familia. La tienda tiene potencial. Solo necesita pasar el periodo de inicio». «¿Cuánto tiempo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. 40,000. Calvin me miró fijamente a los ojos. «Eso cubrirá las deudas y nos dará reservas para 3 meses. En ese tiempo, definitivamente seremos rentables». Suspiré. «Calvin, la respuesta es no. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. No te voy a dar ni un centavo para tus proyectos de negocios». «¿Pero por qué?». Su compostura estaba empezando a deshilacharse. «No eres pobre. Tienes ahorros, una pensión. Laurel y yo estamos tratando de construir un futuro». «El futuro no se construye con mentiras y robos», respondí. «Y no se construye con préstamos interminables que no puedes pagar. Me robaste algo que no tenía precio, no por el dinero, sino por los recuerdos. Y ahora estás en mi puerta pidiéndome dinero como si nada». «¿Todo esto es por el collar?». Calvin negó con la cabeza. «Nos disculpamos. Laurel lleva semanas llorando». «¿Qué más quieres?». «Quiero que aprendas a vivir con tus posibilidades», dije con firmeza. «Quiero que dejes de arrastrar a mi hija a un agujero financiero. Quiero que madures y te hagas responsable de tus decisiones». Calvin apretó los dientes. «¿Entonces nos vas a dejar así como así? ¿Dejarás que el negocio se hunda y lo perdamos todo?». «Tú creaste esta situación, Calvin». «No lo hice. Te advertí que este negocio, como los demás, probablemente fracasaría. Pero no me escuchaste. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones». Me miró con una ira manifiesta. «Nunca creíste en mí. Nunca me diste una oportunidad». «Eso no es verdad. Te di la oportunidad más importante de todas. La oportunidad de ser parte de mi familia. De ser el esposo de mi hija, y mira cómo la aprovechaste». Calvin se dio la vuelta y caminó hacia el coche, murmurando algo en voz baja. No lo reprendí ni intenté suavizar las cosas. Hay puentes que hay que quemar, para no volver jamás al viejo camino. Una semana después, Laurel llamó para decir que ella y Calvin cerraban la tienda y se mudaban a Portland, donde un pariente lejano suyo les había ofrecido trabajo. Escuché la noticia con calma, les deseé suerte, pero no les ofrecí ayuda. En el fondo, esperaba que un nuevo lugar y un nuevo trabajo donde Calvin rindiera cuentas a alguien lo ayudaran a madurar por fin. O tal vez salvaría el matrimonio de Laurel, que, a juzgar por la tensión en su voz, estaba a punto de estallar. Después de que se fueron, la vida tomó un nuevo rumbo. Pasé más tiempo con mis amigos, especialmente con Austin y Bert. Asistí regularmente a las reuniones del consejo directivo de la fundación. Aunque oficialmente seguí siendo un benefactor anónimo. Empecé a hacer voluntariado en la biblioteca local, ayudando con el programa de lectura infantil. A Aurey le habría encantado. A veces sacaba un medallón de plata, lo abría y me quedaba mirando el espacio vacío dentro. La nota que me había conducido al secreto de Audrey ahora estaba guardada en una caja de seguridad junto con otros documentos importantes. Pero guardaba el relicario en casa como recordatorio de que incluso las personas más cercanas pueden guardar secretos. Y que esos secretos a veces resultan ser regalos invaluables. Laurel me llamaba una vez al mes para hablar de la vida en Portland. Nuestras conversaciones se volvieron más tranquilas. Sin la misma tensión, pero sin la misma intimidad. Nunca me pidió dinero y yo nunca mencioné mi nueva fortuna. Algunos secretos es mejor guardarlos hasta el momento oportuno, como me había enseñado Aurey. De vez en cuando recibía cartas de personas a las que la fundación había ayudado anónimamente a través de Vernon.
Agradecían al benefactor desconocido y me contaban cómo sus vidas habían cambiado gracias a su ayuda. Guardaba estas cartas en una caja especial y a veces las releía por las noches, sentado en un sillón con una taza de té. Una de esas noches, exactamente un año después de que se descubriera el misterio de Audrey, saqué la brújula que había preparado para nuestro 50 grados aniversario, la abrí y miré la flecha que apuntaba firmemente al norte. «Sabes, Audrey», dije en voz alta a la habitación vacía. Siempre pensé que era la brújula de nuestra familia, la que señalaba el camino. Pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Siempre fuiste tú. La manecilla de la brújula temblaba como por un campo magnético invisible, probablemente solo una corriente de aire. O tal vez Audrey estaba sonriendo en algún lugar, escuchando mis palabras. Cerré la brújula y la puse en la mesa junto a la foto de Audrey. Mañana era otro día, una reunión de la Junta de la Fundación donde decidiríamos qué proyecto apoyar a continuación. La vida continuó. No la que había esperado o planeado, pero tal vez exactamente la que Audrey había imaginado para mí. Una vida en la que finalmente me convertí en la persona que siempre me vio. Fuerte, independiente, capaz de ayudar a los demás. Estaba sola, pero no sola. El recuerdo de Audrey vivía en cada buena acción hecha en su nombre. Y en cierto modo, era el mejor legado que podía dejarme. No solo dinero, sino un nuevo sentido de la vida.